amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. ¿Sabías que hay 11.2 millones de hogares que tienen un Airbnb en su casa? Yo soy Rosmaris. Y yo, Aquiles. Y hoy le traemos un video espectacular aquí a nuestro canal porque les vamos a mostrar qué cantidad de personas tienen un Airbnb en su casa, qué cantidad de personas viven en esa Airbnb o por el contrario se van de vacaciones. Así que este video va a estar espectacular y por supuesto los precios les vamos a mostrar, así que acompáñenos. Como todo en la vida, todo tiene una ventaja y desafíos, y la Airbnb no escapa de ello. Aquí te voy a mostrar cuáles son algunas ventajas de vivir en un Airbnb. Primero, la libertad de movimiento. Esto es especialmente útil para aquellos que disfrutan de viajar y explorar nuevos lugares. Segundo, ahorro de dinero, pues vas a ahorrar dinero en alquiler y algunas facturas de servicio público. Tercero, estilo de vida sencillo, ya que viviendo en un Airbnb puede ser una forma de simplificar la vida y centrarse en lo que realmente importa. Número 4, cercanía a la naturaleza, ya que esto te permitirá estar cerca de la naturaleza y disfrutar de actividades al aire libre. Bien amigos, ya nos encontramos aquí en el Camping World, que es uno de los sitios más emblemáticos que vas a encontrar de camping y de Airbnb aquí en North Carolina o en todos los Estados Unidos definitivamente. Y para poder hacer un showroom como nosotros necesitas hacer un appointment en el front desk. Sin embargo, ya estamos aquí viendo unos modelos que, por ejemplo, este es del 2023, estos son de los que se ponen como tipo remolque en tu carro, pero son bien pequeñitos. Pero vamos a tratar de grabarle toda la experiencia para que ustedes puedan ver los precios, ver los modelos, así que no se despeguen de esa pantalla. Bien amigos, y aquí les mostramos otro modelo más grande del 2023 también. Obviamente son tipo camper, porque hay unas que son para viajes y estas son camper. Es como más para acampar en ciertos específicos, no tanto como hacer road trip, que es como meterse por montañas y lagos, pero la verdad es que es bastante amplia, tiene bastante espacio, inclusive tiene un toldo que se pliega. Por acá vemos la parte donde sacan el aire acondicionado o el mantenimiento. Por acá tenemos depósito. Obviamente cuando venga la persona que nos va a hacer el tour, ahí le vamos a dar más detalles, pero por ahora pueden ver esto que es bastante grande, si se puede ver, no es tan enorme como la que vemos por la calle comúnmente en la carretera, pero se ve bastante cómoda y confortable. La verdad es que es una buena opción cuando vas a empezar en este tipo de vida de camper travel. Bien amigos, como pueden ver, todas estas son de las que se arrastran literalmente, las que tú enganchas a una camioneta, a no sé, a un camión, a tu carro que pueda tener las posibilidades de arrastrar esta cantidad de peso. Lo que me llama mucho la atención es que si ven toda esta línea, todas tienen una bombonita afuera. Y es que yo me he dado cuenta con todas las cosas que hemos investigado, es que la mayoría de las cocinas son a gas. ¿Por qué? Porque obviamente van a salvar energía para todos los demás electrodomésticos. O sea, ahí ahorras tu energía, pero con esto tal vez calientes el agua y tal vez la cocina. Es lo que 99% de las camping tienen cocina de gas. ¿Sabías tú ese dato? Ahora te mostraré algunos desafíos de vivir en un Airbnb. Primero, puede ser difícil encontrar lugares seguros y adecuados donde estacionar tu Airbnb, así que ten mucha precaución. Número 2, mantenimiento del vehículo, ya que es necesario mantener el vehículo en buenas condiciones, lo que puede requerir tiempo y dinero. Número 3, espacio limitado. Puede ser un desafío para algunas personas al vivir en un Airbnb. Y como número 4, la falta de privacidad, pues puede significar tener menos privacidad que en una casa o un apartamento. Bien amigos, aquí nos van a mostrar esta que es del modelo 2023 y lo primero que nos muestran es esta parte que es para hacer el depósito. Y esta sería la entrada. Mire, vean qué tal. Tiene un cuarto. Tienen aire acondicionado, no es central. Tiene todo este espacio. Aquí se convertiría en otra cama. Es un espectáculo con cocina. Look. Tiene dos como para las niñas. Yes. My two daughters. And look at the bathroom. Miren el baño. Oh my God. Y está separado la ducha de
El toilet. Esto está espectacular. Tiene microondas, tiene nevera. Now, are you guys going to be going? I know you said you don't do a lot of Y mountain la biking, cocina de gas, como ya les había comentado. Tiene 2 hornillas. Tiene su lavamanos, el lavaplato y un storage. and yeah. Miren esto, tiene un fireplace, o sea, una chimenea eléctrica. ¿Qué tal? Esto está espectacular. Bien amigos, vamos a hacer una pausa en este mundo de Airbnb y camping para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Además, recuerda activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de lugares maravillosos. Y recuerda, es totalmente gratis. If you're our height, oh, this is perfect. Exactly. Oh, se quita la mesa. That's why I was asking how tall everybody was. Podemos abrir esto y aquí duerme otra persona. O sea, dormirían 1, 2, 3 y nosotros por allá. ¿Qué le parece? Ok, él va a mostrar cómo sería el proceso. Yeah, so it's like, Oh, miren, se cierra la mesa, se abre todo esto y entonces la mesa se pone allí como un soporte oh, it's just because we're on an angle on the hill. y ¡tarán! ¿Alguien duerme ahí? I'm saying, if you're our height, like, it's perfect. Miren esto, ya es perfecto, oh my God. Muy bien, esto costaría casi $16,000. ¿Qué tal? Bien amigos, ahora vamos a ver otra opción. Esta tal vez que vamos a ver es un poco más grande. Esta es otra opción. This is more space, right? Oh, Esto tons es more space. más espacio de almacenamiento en la Big parte window. de adentro. Miren todo el almacenamiento. Esta es la parte de abajo de la cama. Underbelly is actually Y esta tiene pues ventanas, a diferencia de la otra. Y aquí, ajá, oh my God, una neverita. And what is this? Kitchen. ¿Qué les parece para poder hacer cosas afuera? Esta es una regadera afuera. And look at that. And So you take basically, it. if you just block off these windows, Yes. put the little thing off of Amazon, Mhm. hey, you got And you 2 take a showers. shower. There's a Okay. shower right there, and there's a shower right here. Este tiene un caucho de If you go repuesto. to a kitchen, Tienen las conexiones This de is agua really- acá abajo. their Las water conexiones de agua y luz para la ciudad. lamps for your Otra. wheels. Esta es la otra parte de la conexión para almacenamiento. That's Miren esto, tiene hasta un extractor para la cocina. ¿Qué tal? Este tiene más iluminación. Oh, So ok. this is actually- Miren esto. Este tiene esta parte de acá que sería la cama. La parte exactamente. Y entonces aquí tiene uno que sería el mueble. Esta es la parte de la cocina. Este es más grande, está espectacular, tiene ventanas, microondas, igual tiene una cocina de 2. Y miren, do you have a couch? Tienes un mueble. put your TV right here. Exacto, el alarm. televisor. Everybody's got a Oh, that's a small bigger. Ya, miren, esta nevera es más grande. Miren este espacio espectacular. Miren, tienen otra cama aquí, otra cama acá. Oh, look at that. Oh, es más bigger. Este baño es más completo. Tiene la ducha completamente. Es like home. Es como que fuera en la casa. Tiene un lavamanos, un espejito por allí y por supuesto el trono. It's amazing. Oh, ok. Miren lo que te traje. Esta corneta de driver. Wow. Y todos los controles. Esta tiene bastante compartimiento para guardar. Está bien. ¿Qué tal? Es bastante cómodo, dice aquí. Ok, casi $26,000, pero obviamente es más grande, es más espaciosa y miren qué tal. Tiene más cosas hacer como para poder vivir. ¿Qué tal? Ok,
Ok, este modelo que nos está mostrando es 2023. Tiene 2 bombonas, obviamente es la más grande. Y tiene, por supuesto, espacio, como siempre, para guardar. Miren, hasta allá llega, como siempre, en todas las camper. Miren, esta es modelo 2022, este es 2023 y obviamente tiene más capacidad. Tiene 2 speakers, o sea, 2 cornetas incorporadas. ¿Qué tal? Ella dice que esta es la mejor. Y miren el espacio. ¡Oh, my God! Este es como más grande, más privada. Miren el cuarto, que de hecho puedes caminar. Tienes tu cuarto normal. Puedes guindar cosas, tener espejos. Este mueble se convierte en otro, o sea, un sofá cama. Esta es otra cama. O sea, tuviéramos 1, 2 y los 2 espacios allá. Y tenemos cocina y horno. Y lo mejor es que también hay microondas. Y la nevera es más grande. Voy a mostrar por aquí, porque tenemos otras 2 habitaciones. ¿Qué les parece? Y debajo de este era el store. Lo otro más importante, el baño, que es mucho más grande. Y miren esta ducha. Esto está espectacular, amigos, definitivamente. Aquí le vamos a decir el precio de esta, porque esta tiene completamente un baño. Amiga, déjenme decirles que yo estaba errada en los precios. La primera costaba 16,000, la segunda costaba 22,000 y esta cuesta 26,000. Así que definitivamente, si tú te ves aquí en esta camper, esos son los precios. En esta oportunidad nos mostraron un RV modelo 2023. Esta contaba con una habitación totalmente aislada con sus 2 puertas que eran plegables y además tenía una sala con un sofá reclinable que a su vez se convertía en sofá cama espectacular. También contaba con una cocina espectacular con todo lo que necesitas, con su comedor y además espacios de literas que literalmente eran las habitaciones de los niños. Además con un baño sumamente amplio con su ducha y lavamanos totalmente separados que definitivamente no tiene nada que envidiarle a un baño de un apartamento. Lo mejor eran los espacios de almacenamiento y una nevera completamente amplia de 2 puertas. Este nuevo modelo 2023 contaba con un calentador de agua para que no te estés duchando con esa agua fría, sobre todo si estás en tiempo de invierno. El costo de esta era $32,000. La siguiente que nos mostrarían sería una idéntica con el mismo concepto de espacio abierto de la sala, la cocina, la habitación separada. La única diferencia era el precio y además de eso que no contaba con el calentador de agua, es decir, tendrías que bañarte con tu agüita fría. Esta, sin el calentador, tenía un costo de $29,000. They're cleaning a lot of the newer ones over there. They still got sawdust and glue and a whole bunch of nasty stuff in them. Wow, look at. Esta es usada y vamos a ver cómo se mira. Amigos, este es 2019 y es usada, pero miren esta enorme casa. Wow. Literalmente esto es una casa, amigos. Una casota. Lo que ustedes tienen aquí, mira, tienen los closets, la cama king, se extiende de lado a lado, televisor aquí, gaveteros y para allá seguimos la casota. Miren esto. La cocina con sector abierto. This is a Keystone, Montana. Miren estos extendedores. Wow, Convection miren. microwave. It's a big microwave. And you got a big oven. You can put the Miren turkey in esto. this. Tiene todo el sistema sentado They aquí. actually made it that big so you can Wow. Yeah, es usada, estamos haciendo en 2019. Miren este espacio aquí atrás. Oh yeah, you hit somebody with this, it's gonna hurt. Esta es inmensa, la verdad. Y esta es usadita, 2019 por cierto, pero miren el tamaño de esta. Miren esta cocina. Nada que envidiarle a un apartamento, amigo. Un refrigerador. This is huge. This is apartment. This is more the apartment. So people been Si a pesar de saber cuáles son los desafíos, tú tienes ya muy claro que vivir en un Airbnb es tu sueño, entonces estos son algunos consejos muy útiles para que te prepares para vivir la aventura de tu vida. Primero, elige una Airbnb adecuada para tus necesidades y estilo de vida, planifica tus rutas y estacionamiento con anticipación y está muy pendiente del clima. Mantén tu Airbnb en buenas condiciones, ahorra energía y agua de manera eficiente, considera cómo te mantendrás conectado y entretenido durante tus viajes.
viajes, ten un plan de emergencia en caso de situaciones imprevistas, conoce a otros viajeros de la comunidad de Airbnb y disfruta de la aventura y libertad de vivir en estas casas rodantes. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todo este recorrido y, si se puede decir, como Airbnb Tour, para que puedan ver los precios y saber qué cantidad de personas están viviendo aquí y además ver toda la información que le tenemos. Así que recuerda que debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.